Iniciamos nuestro segundo mensaje que hemos titulado Evidencias del Nuevo Nacimiento. Cuando una persona dice que ha nacido de nuevo, que es hijo de Dios, tiene que haber evidencias de que verdaderamente ha nacido de nuevo, como todas las cosas en la vida. Una de esas cosas que vamos a ver, no vamos a definir qué significa el bautismo en este día, lo vamos a dejar para otra clase, pero vamos a mostrar las evidencias bíblicas que todas las personas que se convirtieron al Evangelio en la Biblia no tardaron mucho tiempo para bautizarse. No tenían que esperar 6 meses, 1 año, 5 años o antes de ir a la presencia del Señor para bautizarse. Vamos a ver las evidencias bíblicas que todas las personas tan pronto que entendieron el Evangelio rápidamente se bautizaron. Vamos a ir a nuestras Biblias al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 46 y versos 47. Hechos, capítulo 2, versículo 46 y versículo 47. Entonces recuerde, vamos a presentar las evidencias de una persona que ha nacido de nuevo. La marca de un cristiano verdadero es su obediencia a la palabra de Dios. Leamos juntos las Escrituras. Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Leamos la última parte del verso 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, en esta hora, abre nuestros corazones para atesorar tu palabra, de manera, Señor, que sea de edificación en nuestra vida. Ayúdanos a entender la importancia de obedecer tu palabra en todas circunstancias. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Evidencias del nuevo nacimiento. Dice la palabra del Señor que todos los creyentes en Cristo Jesús estaban juntos en la casa del Señor. Una marca de un cristiano en obediencia es que se reúna en el templo con el resto de cristianos, el resto de creyentes. Juntos, dice la Biblia, puedan partir el pan, comer juntos con alegría y sencillez de corazón, y el pueblo del Señor alaba junto, teniendo favor con todo el pueblo. Pero el Señor, como esta es la iglesia de Cristo Jesús, es Dios quien añade a su iglesia cada día los que han de ser salvos. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio, pero el trabajo del Espíritu Santo es convertir, transformar, producir el nuevo nacimiento en una persona para que esa persona sea añadida a la iglesia. Si usted dice que es cristiano y ha nacido de nuevo y no encuentra una razón para estar reunido en la casa del Señor, o no ha nacido de nuevo, o no ha sido educado correctamente en la palabra del Señor, o usted está en desobediencia a la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que tenemos que reunirnos periódicamente en la casa del Señor para aprender de su palabra. Hemos dicho que las evidencias indican un hecho que resulta innegable y fuera de toda duda. Una vez que una persona ha nacido de nuevo, las evidencias nos dejan libres de toda duda que esa persona en efecto es un verdadero hijo de Dios. El término iglesia, vuelvo a repetir, no se refiere a este edificio. Erróneamente el diccionario define la palabra iglesia como un edificio. Dios define la iglesia como un grupo de personas. La palabra iglesia
viene del término griego eclesía, que significa asamblea o congregación. Ahora mismo en el mundo hay otras personas religiosas reunidas en forma de asamblea o congregación. También hay algunos terroristas reunidos en alguna parte del mundo en una asamblea o congregación planeando la destrucción de otras personas. Son una iglesia también, son una eclesía, son una congregación o una asamblea. La diferencia de todas las personas que están reunidas en forma de asamblea, en el mall, en el parque, en el lago, en la playa, a la iglesia de Jesucristo, es que nosotros nos hemos reunido para estudiar la palabra de Dios. Nos hemos reunido para alabar a Jesucristo. Nos hemos reunido para aprender la palabra de Cristo Jesús. Ahora, se espera que todas las personas nacidas de nuevo se congreguen y sean parte de todas las actividades de la iglesia de Cristo Jesús, si es que usted se siente parte de la iglesia de Cristo. Si no, usted va a tratar de escaparse constantemente porque no se siente parte de la iglesia de Cristo. Ahora déjeme decirle una cosa. Si usted no se siente cómodo reuniéndose con los creyentes en la casa del Señor, usted tendrá altas dificultades para estar en el cielo. Porque en el cielo estará toda la iglesia de Cristo redimida por su sangre. Entonces tenemos que empezar a acostumbrarnos ahora, o simplemente nosotros no pertenecemos a la iglesia de Cristo. La Biblia dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra no esperaron 10 años, ni 20 años, ni cuando ya estaban ancianos y jubilados antes de morirse. No dice la Biblia que se bautizaron a ese momento, sino que el momento que recibieron a Cristo, entendieron la palabra del Señor, fueron bautizados. Ahora, el término bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa inmersión. Una persona, al ser bautizada, debe de ser bautizada completamente en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los bebés no deben ser bautizados. No significa nada. No importa que la religión diga que sí significa, la Biblia dice que no. Porque el niño no está siendo bautizado después de haber creído en Cristo. Segundo, no está siendo bautizado en inmersión, en agua. Y todavía no entiende el Evangelio de Cristo Jesús. Por lo tanto, para que una persona sea bautizada, tuvo que haber confesado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, ser bautizado en agua por inmersión, porque el bautismo, de acuerdo a Romanos capítulo 6, versos 3 y 4, significa muerte, sepultura y resurrección. Y toda persona que se bautiza debe de entender que se está identificando con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Los niños no deben de ser bautizados porque de los tales es el reino de los cielos. Y mientras están en estado de inocencia, están cubiertos por la sangre de Jesucristo. Si mueren, van al cielo como resultado de esa protección. Ahora, la Biblia dice que los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Oigan bien esto. No en la doctrina bautista, no en la doctrina católica, no en la doctrina musulmana, no en la doctrina presbiteriana, no en la doctrina pentecostés, no en la doctrina budista, no en la doctrina zoroastrista, no en la doctrina hinduista, sino perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La Biblia dice que la doctrina es de Dios, el Padre. El Padre le dio la doctrina al Hijo Jesucristo. Jesucristo pasó la doctrina del Padre a los apóstoles. Y los apóstoles nos han pasado la doctrina a nosotros.
¿qué significa la palabra doctrina? La palabra doctrina en griego significa fe. La palabra fe significa el conjunto de enseñanzas del Nuevo Testamento que enseñó Jesucristo. Por ejemplo, la Biblia dice que los bebés no deben de ser bautizados. Cuando una iglesia, entre comillas, bautiza niños, no está haciendo las cosas conforme a la enseñanza de Cristo. Por lo tanto, esa no es una doctrina bíblica. Por lo tanto, esa iglesia no es cristiana. No importa que se llame, no es cristiana. No de acuerdo a los parámetros de la palabra de Dios, no de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Dice la palabra del Señor que debemos de demandar razón y debemos de responder con mansedumbre. Cuando alguien nos pregunte de nuestra fe, debemos responder conforme a la palabra del Señor. Entonces dice la Escritura que los cristianos en el primer siglo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La Biblia dice también que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estas son las características de una iglesia saludable, de una iglesia obediente a la palabra de Dios, de una iglesia neotestamentaria o del Nuevo Testamento. Pero lamentablemente algunos creyentes no entienden la vida cristiana de una manera bíblica. En primer lugar, todo nuevo creyente debe bautizarse. Vamos a Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. Mateo 28, versos 19 al 20. El mandamiento del bautismo no es dado por una iglesia, es dado por Jesucristo. Y Cristo nos dice cuál es la manera que una persona debe ser bautizada. Si es que realmente queremos llegar al cielo en el camino de Cristo Jesús, cualquier otro camino va a cualquier otro lugar menos al cielo. Veamos el verso 19. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Por tanto, id, Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Note bien esto. La palabra por tanto está seguida de un verbo en el modo imperativo. El Señor Jesús dice, por tanto, id. Es un mandato. Haced discípulos. Oye, ¿ven esto? Un discípulo es un seguidor de Jesucristo. Cada persona, antes de seguir a Jesucristo, antes de bautizarse, tiene que ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, una persona instruida, enseñada en la palabra de Cristo. La Biblia dice que vayamos a todas las naciones, a todos los grupos étnicos. La palabra griega aquí es etnos, que significa grupos étnicos, a todos los idiomas, a todos los grupos étnicos, a todas las razas del mundo. Vayamos a predicar el Evangelio, hagamos discípulos de Cristo, bautizándolos en el nombre de la Iglesia Bautista, dice. ¿Eso dice el texto? En nombre de la Iglesia Católica. ¿En cuál nombre dice la Biblia? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez que le hemos predicado el Evangelio a una persona, la persona ha llegado a ser discípulo de Cristo, de la doctrina de Cristo, no de una religión, no doctrinas de hombres. Ahora hay que bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y el resto de su vida, verso número 20, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la razón por qué tenemos que estar en la casa del Señor, para aprender cada día la palabra de Dios, que Dios ha enseñado a través de los apóstoles. Veamos algunas evidencias de que todas las personas que recibieron a Cristo se bautizaron de manera inmediata. De manera que cuando un cristiano pospone de manera indefinida su obediencia a la palabra de Dios, Dios no lo mira más que un desobediente. Digo, usted puede poner todos los argumentos que usted quiera. Veamos la documentación bíblica sobre ese respecto. Hechos 2:41. Aquí veamos lo que la Escritura nos enseña sobre este respecto, de lo inmediato que debe de ser la obediencia a la palabra del Señor una vez que la hemos conocido y la hemos recibido en nuestro corazón. Leamos todos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Note el orden. Los que recibieron su palabra, los que creyeron en Cristo Jesús, los que confesaron a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, tan pronto que nacieron de nuevo, ¿qué dice la palabra de Dios que hicieron? Fueron bautizados. Y en el momento que fueron bautizados, dice la Biblia, ¿qué hicieron? ¿Se fueron para sus casas y no volvieron a la iglesia? ¿Qué dice? Se añadieron aquel día a la iglesia, ¿cuántas personas? Imagínense, los 3,000 que recibieron a Cristo, los 3,000 se bautizaron, los 3,000 se añadieron a la iglesia. Cada cristiano, cada persona nacida de nuevo, debe de estar en una iglesia en particular para aprender la palabra de Dios de manera continua. Vayamos a Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos capítulo 8, versículo 12. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba ¿qué cosa? Oh, el evangelio. La palabra evangelio significa el mensaje de buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo. No la doctrina religiosa de un grupo, sino el evangelio del reino de Dios. Sigamos. Y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacían? Se bautizaban hombres y mujeres. Cuando el evangelio es predicado correctamente, las personas deben de bautizarse inmediatamente después de haber escuchado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo bíblico por inmersión en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una de las evidencias que una persona ha nacido de nuevo y que ha entendido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a nuestra siguiente evidencia, Hechos capítulo 8, versos 36 al verso 38. Aquí encontramos a Felipe, que ha sido llevado por el Espíritu Santo al desierto y se le ha pedido que se acerque a un carro donde va un hombre que es eunuco, que es un sirviente de la reina de Candaces, y dice la Biblia que él va leyendo la Biblia y se le acerca a Felipe y le empieza a preguntar que si entendía lo que leía, y él dijo: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces Felipe empezó a explicarle la palabra del Señor partiendo del libro de Isaías y le explicó el evangelio de Cristo, y la Biblia nos dice que él llegó a conocer a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, de tal manera que veamos lo que pasa en el verso 36. ¿Qué dice? Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Interesante.
Cuando hemos entendido el Evangelio, tenemos deseo de obedecer el Evangelio, de empezar a asistir a la casa del Señor, de bautizarnos, de obedecer a la palabra de Cristo. El eunuco, en el proceso que está siendo evangelizado en el desierto, llegaron a un lugar donde había agua y le preguntó a Felipe: oye Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Veamos lo que le responde Felipe. Debo de hacer notar que la Biblia, Nueva Versión Internacional, carece de la presencia de este versículo 37 para negar el hecho de que toda persona antes de ser bautizada debe de creer en Cristo y confesarlo con su boca. Verso 37, ¿qué dice? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tiene que haber una confesión verbal de lo que creemos. Lo que nosotros creamos de Cristo determina nuestra eternidad. Hace unos días una persona me decía que no creía que Jesucristo es Dios. Bueno, si no creemos que Jesucristo es Dios, usted no puede entrar en el cielo. La religión musulmana niega que Jesucristo es Dios. Es más, dice el Corán que si Alá, que no es Dios, si Alá le placiera, dice el Corán, Él podría destruir a Jesucristo y a María y hacerlos desaparecer en cualquier momento. ¡Wow! No hay quien haga desaparecer a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Él es Dios eterno, creador del universo. Ha existido de manera ininterrumpida por toda la eternidad, algo totalmente incomprensible a nuestra mente. Ahora, el diablo ha querido destruirlo. Él sabe perfectamente que no puede. El diablo ha querido imitarlo, pero no ha tenido éxito, porque Dios no puede ser imitado. Veamos el verso 38 que dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Noten ustedes que el eunuco no le dijo a Felipe: Felipe, ¿podría tomarme unos 2 años para bautizarme? No le dijo eso. Tan pronto que entendió el Evangelio, entendió la importancia juntamente de obedecer al Señor en las aguas del bautismo y fue bautizado. El creyente verdadero en Cristo siempre está dispuesto no a poner excusas, sino a obedecer la palabra de Dios de manera inmediata. Vayamos a Hechos capítulo 9, versículo 17 y verso 18. Hechos 9, 17 y 18. Aquí tenemos a Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Iba en camino a Damasco con cartas de los gobernadores y los sacerdotes religiosos para perseguir a los cristianos. Y estando en el camino a Damasco, se le apareció el Señor con un resplandor del cielo. Inmediatamente le habló y le dijo en lengua hebrea, no en arameo, no en latín, no en árabe, le habló en hebreo, dice el apóstol Pablo más adelante en el capítulo 20. Y en hebreo le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Y en ese proceso, Pablo quedó ciego, o Saulo de Tarso quedó ciego, cayó a tierra, por 3 días estuvo ciego, se convirtió al Señor y le dijo al Señor: te voy a mostrar que me eres instrumento escogido para ir a los reyes y a los capitanes del mundo. Y ahora que ha convertido Saulo de Tarso como Pablo, estas son las palabras que le dice al Señor, verso número 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo,
el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Oye bien, verso número 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue y fue bautizado. ¿Ve otra vez? Encontramos a una iglesia obediente en el libro de los Hechos. No una iglesia que fabrica excusas. No una iglesia que pospone obedecer la palabra de Dios, sino una iglesia que obedece al Señor. Pablo fue y se bautizó. Ahora tenemos aquí, en el capítulo 16 de Hechos, verso 33, tenemos al carcelero de Filipo. Pablo y Silas están presos en Filipo. Durante la noche están cantando al Señor cánticos y alabanzas y están siendo oídos por todos los presos. En algún punto de la noche hubo un gran temblor, un terremoto, que botó los muros de la cárcel. Este carcelero romano, cuando ve las paredes en el suelo, asume que todos los prisioneros han huido. En el sistema de leyes romano, cuando un prisionero huía, el soldado tenía que pagar con su vida por la persona que había escapado. Entonces dice la Biblia que el carcelero tomó su espada y se iba a matar. Y Pablo lo miró y le dijo: no te hagas daño, aquí estamos todos, nadie ha huido. Entonces se sorprendió que nadie había huido. Y durante la noche había estado escuchando el Evangelio y le preguntó a Pablo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa noche toda su familia recibió a Cristo como Salvador personal. Y mire lo que hicieron en el verso 33. Hechos 16:33. Leamos. Y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Toda su familia creyó en Cristo. En esa misma noche se bautizaron. Pero a veces entendemos de manera equivocada la palabra del Señor, de acuerdo a nuestra manera de entendimiento. El Evangelio no es de acuerdo a su opinión. El Evangelio está escrito conforme a la revelación de Dios. Por eso tenemos que examinar la palabra del Señor. Ahora, en nuestro segundo punto, vamos a tratar de dilucidar un argumento por el cual muchas personas no se bautizan. Y el argumento tiene que ver con el ladrón en la cruz del Calvario, que él no se bautizó. Y Jesús le prometió ir al paraíso y él no se bautizó. Ok. Algunos cuestionan el hecho de que el ladrón arrepentido fue salvo y no se bautizó. El ladrón arrepentido entró al reino de Dios, oigan bien esto, en la época de la ley. Jesús todavía no había muerto, Jesús todavía no había sido sepultado, Jesús todavía no había resucitado, Jesús todavía no le había aparecido durante 40 días a todos los discípulos, porque hasta los 40 días de haber resucitado, antes de ir al cielo, dio la orden del bautismo, como debía de ser, no antes. El ladrón está todavía en el tiempo de la ley. En la ley no era requerido el bautismo. El bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento. Pero ahora el bautismo en el Nuevo Testamento significa muerte, sepultura y resurrección. Muerte al pecado. Hay que sepultar a ese hombre viejo y resucitarlo a una vida nueva. Ese es el símbolo del bautismo. Veamos Lucas 23, 42 al 43. Lucas capítulo 23, versos 42 al 43.
Veamos lo que le dice el ladrón. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas, ¿cuándo? En tu reino. Leamos otra vez más. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Para cuándo era la promesa? Hoy. Dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, al ladrón en la cruz. El ladrón se salvó sin ser bautizado porque, repito, Jesús aún no había dado el mandamiento de bautizarse. Este mandamiento fue dado después de la resurrección. Ahora, hemos aclarado que el ladrón arrepentido murió y creyó en Cristo por fe bajo la ley del Antiguo Testamento. El ladrón vivió, murió y creyó bajo la ley de Moisés. El Nuevo Testamento aún no había entrado en vigor para el día en que crucificaron a Cristo. Permítame llevarles a Hebreos capítulo 9, versículos 16 y verso 17. Hebreos capítulo 9, verso 16 y verso 17. Esto debe de dejarnos claro el asunto del ladrón de la cruz en relación a la muerte de Jesucristo. El Antiguo Testamento no fue invalidado, fue cumplido por Cristo en la cruz del Calvario. Pero su muerte abría la época del Nuevo Testamento. Pero veamos cuál es el requisito para que el Nuevo Testamento entre en vigor. ¿Qué dice el verso 16? Hebreos 9:16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte de ¿quién? ¿Cuándo es que es válido el testamento? ¿Cuándo muere quién? El testador. Verso número 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Ven ustedes el asunto? El ladrón está aquí en la cruz antes que Cristo muera. La ley está llegando a su final, en su cumplimiento, pero el Nuevo Testamento todavía no entra en vigor porque Jesús no ha hecho ¿qué cosa? No ha muerto. Y también la ley no impide que el testador haga ¿qué cosa? Resucite. Esa es la cosa más linda de este testador, que murió, cumplió la ley, pero no impide la ley que él resucite. Es el único testador que ha muerto y ha resucitado al tercer día y ahora vive por el resto de la eternidad. El mandamiento del bautismo fue dado por Cristo después de la resurrección y antes de subir al cielo. Llevó a los apóstoles al monte de los olivos y estando ahí les dio el mandamiento de ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debemos de considerar que no existen evidencias bíblicas que el ladrón arrepentido se haya bautizado con el bautismo de Juan el Bautista. Digo, no hay evidencias. Vayamos a Marcos capítulo 1, versículos 4 y versos 5. Porque si él se hubiese bautizado con el bautismo de Juan de arrepentimiento, pues ya hubiera estado salvo en la cruz. Pero hasta que está en la cruz, él está pidiéndole al Señor que se acuerde de él cuando venga en su reino. Verso número 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Verso 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces no hay evidencia que el ladrón se haya bautizado en el bautismo de arrepentimiento. Él se convierte hasta que está en la cruz del Calvario. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, todas las evidencias que hemos estudiado de bautismos en el Nuevo Testamento
vemos que las personas no recibieron a Cristo y se murieron. Recibieron a Cristo y ¿qué? Vivieron y ¿qué más? Se bautizaron y ¿qué más hicieron? Se añadieron a la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Estaban cada día en el templo y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos, porque indudablemente predicaban el evangelio también. Dios nos ha salvado para que seamos parte de la iglesia. Dios nos ha salvado para que le sirvamos, para que crezcamos, para que seamos nutridos en la palabra de Cristo en el seno de la iglesia. Vamos a ir a Hechos capítulo 16, verso 5. Hechos capítulo 16, versículo 5. He dicho en más de una ocasión que a veces tengo dificultades con personas que reciben a Cristo antes de morirse y el otro minuto se mueren y se van para el cielo. Tengo bastantes dificultades con eso. En el próximo mensaje vamos a mostrar evidencias bíblicas de que no solamente las personas se bautizaron, las personas se añadieron a la iglesia, hacían todo lo que hace la iglesia del Nuevo Testamento, pero vamos a mostrar una lista de evidencias de cambios de todas las personas que se convirtieron en la Biblia. ¿Qué nos dice el texto? Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Imagínense que todas las personas reciben a Cristo y se mueren 2 o 5 minutos después. ¿Cuántas iglesias habría? Ninguna. No habrían iglesias. Es necesario que las personas se conviertan al evangelio, vivan por el evangelio de Cristo, sean parte de la iglesia para hacer el trabajo de la predicación del evangelio por todo el mundo. El mandamiento es dado a cada cristiano. No solo a unos cuantos, a todos. Las iglesias, las asambleas de creyentes, las congregaciones eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahora, ¿podría aumentar una iglesia con muertos? Imagínense. Este hermano recibió a Cristo, aquí lo traemos en el ataúd, lo ponemos en un cuarto y tenemos bodegas de muertos en la iglesia. Necesitamos que las personas vivan para que podamos alabar al Señor. ¿Cuántos están vivos? Digan un amén fuerte. Imagínense que si estuvieran muertos nadie hubiera dicho un amén. Es más, yo estaría triste con tantos muertos. Es necesario que las personas reciban a Cristo y vivan para ser parte de la iglesia de Cristo Jesús. 1 Corintios 1:2. Si entendemos equivocadamente la palabra del Señor, vamos a leerlo equivocadamente este versículo. 1 Corintios 1:2. ¿Ya lo tienen? Ok, déjenme leerlo a mí equivocadamente. ¿Cómo escribe Pablo a la iglesia? A la funeraria de Dios que está en Corinto. ¿Así dice el texto? ¿Están seguros? ¿Qué dicen sus Biblias? O entonces yo tengo mala mi versión. Porque la mía dice a la funeraria de Dios que está en Corinto. La palabra de Dios no está dirigida a las funerarias. Está dirigida a la iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto, en Grecia. Sigamos. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, ¿qué hacen? ¿Cuántos muertos invocan el nombre del Señor, amados? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. No esperemos que las personas estén moribundas en un hospital para hablar de Jesús. Cada vez que los tengamos al lado de nosotros en sus 5 sentidos, si nosotros no les hablamos de Cristo, el problema somos nosotros, no la gente. 1 Corintios capítulo 16, verso 1.
Si la iglesia fuera una iglesia de muertos, no pasaría lo que dice este pasaje bíblico. Veamos lo que nos dice. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Podría Pablo ordenarle a los muertos que ofrenden el día domingo en la casa del Señor? Vamos a terminar con el último aspecto. Cuando el cristiano está frío espiritualmente, mire la Biblia lo que hace la persona. Nosotros ponemos excusas. Es que el templo está muy chiquito, pastor. Voy a buscar una iglesia que sea más grande. Es que ustedes no tienen buen aire acondicionado. Es que las sillas no son muy confortables en esta iglesia. Voy a buscar una iglesia que sea más confortable. Es que ustedes piden mucho dinero. Voy a buscar una iglesia que no pide dinero del todo. Es que el pastor es muy duro. Es que no tengo carro para venir a la iglesia. Es que vivo muy distante. Es que tengo un montón de enfermedades, pastor, que usted no entiende. O el pastor está muy viejito. Afortunadamente Dios los ha bendecido a ustedes aquí, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es la razón, amados? Vaya a Proverbios 18:1. Esta es la razón por la que las personas abandonan la casa del Señor. Proverbios 18:1. Leamos todos juntos. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. ¿No leyeron todos? Vamos a leer todos juntos. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Aquí está la problemática. Ningún cristiano ha sido diseñado para ser el llanero solitario de la vida cristiana. Así con su mascarita, ¿verdad? Como el llanero solitario, y su pistola y su caballo, y anda solo en el desierto. Aquí no hay llaneros solitarios. La iglesia es un cuerpo. Es un mandato bíblico que debemos congregarnos con el resto del cuerpo de Cristo, si es que en realidad hemos resucitado en Cristo. Su deseo busca el que se desvía. La persona que empieza a alejarse de la iglesia lo hace por una razón. Quiere cumplir algunos deseos en su vida que no puede cumplirlos estando en la casa del Señor. Y eventualmente se entromete en negocios ajenos que le traen problema a su vida. Esa es la razón verdadera. Como cristianos, debemos de buscar la casa del Señor en todo tiempo, porque dice el salmista David que un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ellos. Padre, en esta hora, bendice tu palabra, santifícala en nuestros corazones y te damos gracias por tu amor y tus cuidados. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Dios le bendiga.